Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. El cruento conflicto en Oriente Medio, cuyas víctimas se cuentan por decenas de miles, resulta cada vez más amenazante para todo el planeta. El hecho de que Irán, un país del que hay serias sospechas de que acumula armamento nuclear, sea ahora el objetivo de ataques de Israel e incluso también de Estados Unidos, despierta la incertidumbre global. Por eso, tras ataques a instalaciones militares en las dos direcciones, una tregua frágil es la esperanza de la humanidad. Pero también se ha convertido en un tema político en Estados Unidos. La orden de Donald Trump de bombardear instalaciones iraníes podría convertirse en su mayor talón de Aquiles frente al Congreso de su país. ¿Cuál puede ser el alcance de este conflicto si se rompe la tregua? ¿Qué esperar de Irán? Hablamos con los internacionalistas Víctor Mijares y Sandra Borda. Hoy es miércoles 25 de junio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Después de una ola de ataques en diferentes instalaciones militares norteamericanas por parte de Irán, una de ellas en Qatar, en la ciudad de Al-Udeid, que es la más grande e importante de esa nación, gobernada por Donald Trump, en Oriente Medio, la gran preocupación es sobre el poder que tienen los misiles de la República Islámica y los alcances que puede tener estos ataques. Sin embargo, el presidente iraní manifestó este martes en horas de la tarde, hora Colombia, que está dispuesto a firmar esa tregua tan esperada y que representa un hilo de esperanza. Sin embargo, un hilo muy delgado en un escenario internacional muy complejo. Por eso hemos querido entender cuáles son los alcances de estos ataques y de esta oleada de enfrentamientos entre Irán e Israel y Estados Unidos con respecto al resto del mundo. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo percibirlo? Estamos con el profesor Víctor Mijares, coordinador de los programas de posgrado en Ciencia Política y Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Bienvenido, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Lo primero es preguntarle por los alcances de esta nueva fase de este conflicto bélico en Oriente Medio. Pues como ustedes saben y la audiencia que nos escucha también lo sabe, pues el Oriente Medio ha sido una zona altamente conflictiva históricamente y desde luego con la fundación del Estado de Israel en 1948 en adelante hemos tenido también mayores tensiones que tienen que ver por supuesto con el rechazo de pues naciones musulmanas, de estados, de nuevas repúblicas árabes en ese contexto que rechazan por supuesto la presencia de ese Estado israelí que algunos consideran que fue digamos una usurpación territorial, otros consideran que era un derecho ancestral, incluso bíblico. No vamos a entrar en ese detalle, pero efectivamente lo que estamos viendo muy particularmente en el siglo XXI es una escalada muy interesante y muy importante de, primero, capacidades militares cada vez mayores, no solamente por parte de Israel, sino también por parte de Irán, por parte de Arabia Saudita, que es uno de los mayores compradores de armas del mundo, y por supuesto conflictos en donde ha estado involucrado directamente Estados Unidos, pero también está involucrado Rusia, conflictos proxy, digamos, o delegados en donde vemos grupos armados no necesariamente estatales que están vinculados a uno u otro bando, como los hutíes, como Hamas, como Hezbollah. Lo vimos con el Estado Islámico y lo hemos visto con otros grupos en la zona, las tensiones con el Kurdistán, con ese pueblo que no tiene un Estado propio. Entonces la dinámica es bastante tensa y actualmente lo que estamos viendo es pues unas tensiones que están dejando muy en claro que la rivalidad principal en todo esto es precisamente entre las dos grandes potencias de la zona, potencias regionales que son Irán e Israel, pero adicionalmente el interés
por una parte de los Estados Unidos de mantener una posición permanente en la región cercana al Golfo y por supuesto apoyar a Israel, pero también estamos viendo ciertas contradicciones, como por ejemplo, ¿hasta qué punto los Estados Unidos va a comprometer su propio prestigio, su seguridad y sus capacidades en la defensa de Israel? Y eso es un debate que comienza a surgir tímidamente en los Estados Unidos, pero sobre el cual académicamente se ha hablado muchísimo. Y actualmente, con esta coyuntura en particular, pues se pone de relieve porque el presidente Trump podría empezar a tener conflictos internos, problemas de gobernabilidad, precisamente por las acciones que está emprendiendo de forma directa, muy especialmente con ese último ataque que conocimos en las instalaciones de enriquecimiento de uranio y otras instalaciones nucleares iraníes. Profesora Sandra Borde, internacionalista también de estudios globales de la Universidad de los Andes y analista internacional en diferentes medios de comunicación. Yo creo que lo que hay acá es una competencia entre dos aproximaciones distintas a la solución a un problema único, que es la construcción de armas nucleares por parte de Irán. Los tratados de proliferación, antiproliferación de armas nucleares simplemente no le permiten a Irán el desarrollo de esas armas ni a países adicionales. Digamos que lo que están buscando es justamente mayores niveles de seguridad a nivel internacional y para lograr ese objetivo hay dos modelos fundamentales. Uno, el que uno podría denominar el modelo Obama, que es el modelo de la negociación, de la construcción de un acuerdo y de buscar formas de que Irán cumpla ese acuerdo. Hasta el momento se tiene evidencia de que efectivamente la participación de Irán en ese acuerdo que firmó con Estados Unidos en el momento de la presidencia Obama funcionó para reducir por lo menos los niveles de enriquecimiento de uranio que se estaban llegando a un punto límite y a un punto bastante alto en ese momento. El otro modelo, que es el modelo Trump, es un modelo más de la fuerza, es el modelo más de la disuasión. Y lo que está buscando Trump es exactamente lo mismo. Lo ha dicho una y mil veces, es que Irán deje de producir armas nucleares y para hacerlo simplemente fue y bombardeó los lugares en donde se supone que están las plantas de enriquecimiento de uranio más importantes que hay en Irán en este momento. La pregunta es una pregunta a largo plazo. Van a funcionar esos bombardeos para que finalmente Irán desista de la construcción de esas armas nucleares y creo que todavía no lo sabemos. Es muy posible que en algo hayan afectado los bombardeos, las plantas que ya estaban construidas, pero el conocimiento técnico que adquirió Irán no va a desaparecer con los bombardeos. Y en segundo lugar, creo que una de las lecciones que debe estar derivando de todo esto, las élites políticas en Irán, es que para que esto no vuelva a suceder, la próxima vez es mejor estar bien armado y eso quiere decir tener armas nucleares. Así que creo que lo que acaba de hacer Estados Unidos es aumentar los incentivos para que Irán construya estas armas en el largo plazo. De acuerdo, sobre ese punto, profesor, pues el tema puede llevar incluso, si toma las dimensiones que probablemente los demócratas estén buscando, hasta una destitución, en el sentido en que es una agresión directa a un país que además representa un riesgo gigantesco por su armamento. ¿Qué tanto podría crecer esto? Pues podría crecer muchísimo, sobre todo porque Donald Trump en estos primeros 6 meses se ha ganado pues muchos enemigos dentro y fuera de los Estados Unidos, porque está enfrentando obviamente tensiones que tienen que ver con una caída en la popularidad que ya comienza a ser evidente, pero por supuesto también sabemos que hay aquí mucha hipocresía política, ¿no? En todo esto, porque todos los presidentes de Estados Unidos han llevado adelante acciones militares en el exterior y casi ninguna ha sido autorizada, sobre todo desde el 11 de septiembre para acá, casi ninguna operación militar de envergadura contra otro estado o contra grupos que operan en distintos estados, grupos transnacionales, ha sido realmente autorizada. Sin embargo, el hecho de que se haya generado un vacío en cuanto a esa decisión no quiere decir que lo que haga Trump esté bien. Él, como se diría en buen colombiano, dio papaya. Está exponiéndose ante la posibilidad de que efectivamente le digan que no está cumpliendo con las funciones constitucionales de la presidencia, que se está extralimitando y aunque esto no, digamos, afectó las acciones de Obama o de Biden, podría sí afectarlo a él, porque esto tiene que ver sobre todo con una decisión política. Y esa decisión política en este momento comienza a ser una posibilidad seria, sobre todo tomando en cuenta que no solamente lo están diciendo demócratas, sino también algunos republicanos.
Profesora Sandra Borda. Sí, yo creo que ahí hay dos temas distintos. Uno, el tema político doméstico en Estados Unidos. Efectivamente, hay unos sectores del Partido Demócrata que están pidiendo que se inicie un proceso de impeachment contra Trump, porque estos bombardeos a Irán requerían constitucionalmente de una aprobación por parte del Congreso en Estados Unidos. De hecho, es el Congreso el ente encargado de declarar la guerra a nivel internacional, no es el Ejecutivo. Y entonces hay una parte del Partido Demócrata que está teniendo problemas con esto. Sin embargo, hay que decir que el Partido Demócrata está en este momento, digamos, en un escenario de debilidad grandísima y va a ser muy difícil que puedan mover esta figura del impeachment, particularmente si lo que hay por fuera es la necesidad de lidiar con un escenario que significa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, como es la construcción de armas nucleares por parte de Irán. Ahora, la gran pregunta es, ¿la decisión que acaba de tomar Estados Unidos va a producir más o menos estabilidad, más o menos seguridad internacional en el corto, el mediano y el largo plazo? Fíjense cómo han cambiado las cosas en un par de días. Se hacen los bombardeos, después el presidente de Estados Unidos sale a decir, bueno, ya está arreglado lo del cese al fuego, ya está arreglado este asunto, como tratando de presentar los bombardeos como una instancia necesaria para que las partes, es decir, Israel e Irán, se sentaran a negociar y terminaran el conflicto que tienen. Y ahora estamos en un escenario en el que el presidente está altamente frustrado porque ni Israel ni Irán están cumpliendo con el cese al fuego que él había anunciado públicamente. Eso no va a ser tan fácil. Digamos, Estados Unidos hace mucho tiempo que no controla, de hecho creo que nunca lo ha hecho, que no controla el uso de la fuerza por parte de Israel y pues mucho menos por parte de Irán. Entonces, creo que lo que vamos a andar en los próximos días va a ser bien interesante para ver cómo se estabilizan los términos de entendimiento entre los tres países o se termina de volatilizar una situación que ya es de por sí bastante volátil. De acuerdo. Durante lo que ha sido el recrudecimiento de este conflicto, que es la última etapa de los últimos 2 años, entre Israel y el pueblo palestino, Irán había jugado estaba en un lugar en el que a veces Israel decía, no, no es con ustedes, estamos desconcentrados en el tema palestino, con ustedes no queremos ahorita nada, y de repente estalló. Es decir, en algún punto se salió de los límites de lo que hace apenas unos meses estábamos hablando o veíamos de una manera diferente. ¿Por qué se recrudeció así? Digamos, es importante decir que a pesar de que estos conflictos, es decir, el conflicto Israel-Hamás y el conflicto Israel-Irán son dos conflictos distintos, sí hay unas áreas de intersección que es importante entender para mirar por qué Israel está aprovechando esta ventana de oportunidad de tener un gobierno que le está llevando la cuerda en todo en Estados Unidos para adelantar estas empresas militares simultáneamente. El gobierno de Irán apoya al Hezbollah, un movimiento en el Líbano que además tiene vínculos cercanos con Hamas. Digamos, acá hay una triangulación de fuerzas que es la que Israel percibe le genera más inseguridad en esa región. Entonces, en la cabeza de los tomadores de decisiones de Israel, no va a lograr mayores niveles de seguridad su país en esta región si no combate estos tres enemigos simultáneamente. Por cuenta de las campañas de inteligencia y militares en contra de Hezbollah, Hezbollah está tremendamente debilitado, ni qué decir de lo que está pasando con Hamas, que además de estar tremendamente debilitado militarmente, pues básicamente está produciendo por cuenta de este conflicto, digamos, un escenario dificilísimo y una crisis humanitaria enorme, este conflicto en términos de la población de Gaza. Y ahora lo que Israel quiere hacer es cerrar con broche de oro esa ofensiva militar en contra de sus tres enemigos más importantes. Y lo está haciendo en un momento en el que sabe que encuentra un aliado en la Casa Blanca. Para ser absolutamente honestos, era muy difícil que Israel encontrara en un presidente de Estados Unidos
una complicidad para llevar a cabo una empresa militar directa como la que adelantó el presidente Trump en contra de Irán. Entonces, están aprovechando esa ventana de oportunidad para tratar de avanzar al máximo su seguridad en esta región y para tratar de combatir a sus enemigos de la forma más eficientemente posible. Ahora, eficientemente en el corto y en el mediano plazo, insisto, porque en el largo plazo creo que la gran duda que tiene todo el mundo es qué es lo que están haciendo estos ataques en materia de persuadir a Irán de no desarrollar estas armas nucleares. Insisto, creo que el resultado no deseado de todo esto es que Irán, al igual que sucedió con Corea del Norte en su momento, hoy tiene más incentivo para tener estas armas porque se siente en una región mucho más insegura y con un Estados Unidos mucho menos dispuesto a mantener un equilibrio difícil que existía en el pasado, pero que ya no existe más. Profesor Mijares. No ha habido, digamos, o no había habido una tensión tan directa porque Irán ha actuado a través de los llamados proxy, es decir, ha actuado a través de los hutíes y mayor medida por parte de los hutíes en Yemen o de Hezbollah en el Líbano y Siria. Entonces, ha perdido aliados últimamente, como por ejemplo la caída de Bashar al-Assad en Siria, que lo ha dejado también, digamos, un poco desarticulada esa conexión, ¿verdad? Ese corredor desde Irak hasta Israel, hasta el norte de Israel. Entonces, digamos, no se ha mantenido necesariamente una posición intermedia, pero sí es un país muy complejo. Digamos, hay que tomar eso en cuenta. Estamos hablando de un país de casi 90 millones de habitantes, estamos hablando de un país de casi el doble en población que Colombia, estamos hablando de un país que es un país petrolero, pero eso no quiere decir que sea un país, digamos, con una economía sencilla o simple o primitiva, como son las economías, por ejemplo, de Venezuela o Arabia Saudita, digamos, que son economías que son poco complejas, ¿verdad? A pesar de que algunas son muy ricas, ¿verdad? Y han vivido bonanzas, pero son economías de baja complejidad. La economía iraní es una economía industrializada. Irán produce sus propios automóviles. Irán tiene capacidad para desarrollar, por ejemplo, armas muy avanzadas, como por ejemplo los drones que se usan en la guerra en Ucrania. Son muchos de fabricación iraní. Y entonces estamos hablando de un país que realmente tiene una capacidad industrial y una capacidad además educativa también muy importante. Entonces no es un país tan sencillo, no es un país bastante complejo, es un país montañoso, es un país muy difícil de atacar y de invadir, pero efectivamente Irán tiene, digamos, una idea, no solamente desde el punto de vista de su creencia, sistema de creencias, sino también geopolítica, de que debe tener una posición mucho más dominante en Oriente Medio y en Asia Central. Y en ese sentido estamos viendo eso. Eso en cuanto a aspiraciones internacionales. En cuanto a presiones nacionales, también hay que tomar en cuenta lo siguiente. El régimen de los ayatolás quiere sobrevivir a toda costa y eso también condiciona un poco su política exterior y por eso vemos que algunas veces va hacia adelante, va hacia atrás, porque tiene mucho que ver más con política interna que con política externa. Profesora Sandra Borda. Hubo un comunicado de la presidencia de Irán, del presidente iraní Masoud Pezeshkian, perdón como lo pronuncie, que dice: estamos presenciando un alto al fuego y el fin de la guerra de los 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente del belicismo del régimen sionista, dice el presidente, pero de todos modos muestra como la idea de cerremos por lo menos este episodio, si se puede llamar episodio, esto es obviamente una cosa muchísimo más grave que un episodio, pero pareciera que estuviera dispuesto ya a dar el paso adelante, ¿no? Sí, lo que generó una declaración muy, muy furiosa, diría yo, del presidente Trump es con Israel, porque en algún momento Trump dijo, están tan acostumbrados a los escenarios de beligerancia que les cuesta mucho trabajo contenerse y es necesario que se contengan de aquí en adelante. Creo que parte de lo que está beneficiando mucho a Netanyahu, y esa es una de las razones por las cuales está moviéndose con tanta agresividad, es que también se está dando cuenta que Irán está corto en materia de alianzas geoestratégicas a nivel internacional. En Al Jazeera, el día de los ataques, estaban anunciando una visita del primer ministro iraní a Rusia para tener una reunión con Putin y esa reunión finalmente creo que no pasó. Rusia no quiere un frente de guerra adicional, ya con el de Ucrania tiene y le basta y le sobra. Entonces creo que parte del problema también es que Irán está muy solo y se está dando cuenta que este momento no es
es el momento apropiado para llevar a cabo una defensa que se torne en ofensa en un momento militar positivo para ellos, y lo que está tratando de hacer seguramente es dar por terminado el asunto, y lo que tenemos que observar con mucho cuidado es lo que va a seguir de ahí en adelante. Vamos a ver si Irán sigue estando de acuerdo con que se mantengan los observadores de Naciones Unidas que están a cargo de vigilar que efectivamente no se estén desarrollando armas nucleares. Vamos a ver qué transparencia se logra en materia del daño que produjeron los ataques, porque ya hay versiones que sugieren que Irán, teniendo en cuenta que el presidente Trump había anunciado en varias ocasiones que iba a llevar a cabo esos ataques, había trasladado el uranio enriquecido del lugar, y efectivamente no se destruyó. Digamos, hay múltiples versiones en este momento que dan para pensar, digamos, que esta historia está lejos de estar terminada. Profesor Mijares, entre los últimos mensajes que ha emitido el presidente Donald Trump, uno nos ha llamado a que Israel no bombardee a Irán, es decir, le ha dicho devuelva a los pilotos, que no lancen las bombas, y que esto sería una violación grave de la tregua, pero esos términos en este punto son bastante contradictorios, es decir, el mensaje es bastante extraño en este momento. El mensaje es extraño por una razón sencilla. El gobierno de Trump es un gobierno que no tiene coherencia. Es un gobierno que muchas veces hay tantas fuerzas en torno a Trump que, digamos, van de un lado o van hacia el otro. Vamos a fijarnos simplemente en el caso de América Latina, que no tiene la importancia geopolítica que tiene Oriente Medio para los Estados Unidos. Pero, sin embargo, en el caso de América Latina, a pesar de no tener esa importancia geopolítica, podemos ver cómo, por ejemplo, hay una línea muy marcada de una política exterior por parte del secretario de Estado Marco Rubio, que va contra los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua, Venezuela, de frente, junto con los senadores y representantes cubanoamericanos en el Congreso, sobre todo de la Florida. Sin embargo, hay una serie de lobbies petroleros, el señor Grenell, digamos, enviados especiales, empresas petroleras que, digamos, rodean a Trump, que hacen que tenga una política a veces un poco ambigua hacia América Latina. No es distinto a lo que pasa en Oriente Medio. Está también enfrentándose a una serie de tensiones. Hay un lobby israelí muy fuerte, eso está documentado incluso académicamente, la presencia del lobby israelí en los Estados Unidos, que es muy poderoso y que lleva a los Estados Unidos a veces a tomar decisiones que no necesariamente van en favor de su propio interés, sino en favor del interés de Israel. Eso por una parte. Pero adicionalmente a eso están los temores y los miedos, primero internacionalmente, de que las bases americanas, sobre todo en la región del Golfo, que son importantísimas para la proyección de poder internacional de los Estados Unidos, se vean amenazadas y que eso a su vez pueda tener repercusiones internas. Porque el electorado que votó, la mayor parte del electorado que votó por Donald Trump, votó precisamente porque Trump prometió no volver a involucrarse en guerras, porque Trump dijo que los presidentes débiles demócratas se involucraban en guerras para desviar la atención. Y entonces ahora él está pues utilizando un armamento, digamos, no tan convencional como son las bombas Bunker Busters o los aviones B-2 Spirit, ¿verdad? Que es un armamento muy especial y muy pesado, ¿verdad? Involucrándose directamente en el ataque a otro estado soberano. Entonces ahí queda en entredicho su palabra y queda en entredicho su propio mensaje frente a su electorado. Este tipo de tensiones entre el lobby, por una parte, que me permite hacer negocios, que me permite mantener una posición diplomática importante, que me permite incluso, digamos, tener acceso a ciertos recursos en una región muy especial del mundo, choca del otro lado con la plataforma electoral de Donald Trump. Y ahí es donde empezamos a ver cómo se cruzan los cables y comienza a ver toda esta contradicción. En ese sentido, quiero preguntarle, Irán, ¿cómo es su comportamiento ante este tipo de cosas? ¿Tiende a escalar las cosas o tiende a buscar otras vías diferentes? Irán tiende a hacer lo siguiente: normalmente evitar la confrontación directa, a menos que sea absolutamente necesario, ¿verdad? Por dos razones. En primer lugar, sobre todo para retaliar, para vengarse. Es decir, cuando hay algún tipo de ataque, Irán inmediatamente tiene que mostrar a su propia población y a sus proxy, a sus aliados, que tiene capacidad de responder. Y eso fue importantísimo para el régimen de los ayatolás. Pero adicionalmente, porque Irán tiene, a pesar de sus grandes capacidades, no tiene, digamos, recursos infinitos. Entonces necesita mantener, pues, un stock de armamento estable para mantener la disuasión frente a sus enemigos. Particularmente, no solamente Israel, sino también sus
su rivalidad eterna con Arabia Saudita y las tensiones internas que puede vivir este régimen. Entonces, en ese sentido, lo que busca Irán normalmente es mantener, digamos, cierto nivel de confrontación de Estado a Estado muy baja y utilizar a otras fuerzas como fuerzas de vanguardia, de choque. En este momento tiene un problema muy serio y es que los hutíes no tienen capacidad, digamos, táctica importante, han perdido un poco esa capacidad y sus misiles ya no son efectivos, al menos contra Israel. Sí pueden bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, pero tienen muy poco impacto en Israel. Hezbollah, ya vimos todas las operaciones del Mossad y cómo con la operación de los pagers, ¿verdad? Quedó bastante disminuida la capacidad operativa de Hezbollah. Y por otra parte, Hamas, que no es exactamente un proxy porque tiene bastante más autonomía, pero está en su propia guerra tratando de sobrevivir en Gaza. Entonces, no tiene esos tentáculos tan bien afinados en este momento y sus capacidades están disminuyendo. En este momento es absolutamente normal y esperable que Irán trate de buscar una salida diplomática para, digamos, minimizar los efectos del conflicto, digamos, volver a una situación de cierta estabilidad y, digamos, reorganizar un poco su propia estrategia internacional y tratar de mantener algo que es muy importante, que es el control interno. Algo que está perturbando mucho al gobierno iraní en este momento es que le pusieron una plataforma de lanzamiento de drones en el propio Irán, que ha habido asesinatos a jerarcas políticos, militares y científicos dentro de Irán y que pareciera que Israel tiene un conocimiento muy íntimo de todos los movimientos que se dan dentro de Irán. Entonces, quiere decir que hay un trabajo de inteligencia muy importante y una contrainteligencia iraní que no está funcionando. Y eso, por supuesto, genera muchísimas tensiones y es por eso que están tratando de buscar algún tipo de alivio, algún tipo de tregua, un cese al fuego, pero por supuesto, no lo pueden hacer mientras Israel siga atacando. Por último, profesora, pues el presidente Gustavo Petro ha hecho una serie de declaraciones sobre este tema, una postura que otros analistas dicen pues es normal porque así ha sido la postura de los gobiernos de izquierda latinoamericanos. Pero el presidente se ha metido con un tema y es el desarrollo de armas nucleares en Irán. Dice que Irán no está produciendo armas nucleares. ¿Cómo ve usted la postura del presidente Petro y estas declaraciones? A ver, yo creo que hay que irse a la fuente autorizada para decir si efectivamente se están desarrollando armas nucleares o no, que es el organismo de vigilancia encargado de esto de Naciones Unidas, y el director de ese organismo dijo, uno, que no hay evidencia de que efectivamente Irán esté desarrollando armas nucleares en este momento, es decir, el uranio enriquecido puede estar siendo utilizado para efectos de generar energía nuclear con otros propósitos, no necesariamente, no hay evidencia de que los estén usando para generar armas nucleares, pero sí hay una preocupación y es una preocupación grande con la disparada que se pegó la instalación, la creación e instalación de estas centrifugadoras que son las máquinas que permiten el enriquecimiento de uranio. Se aumentaron en los últimos años y después de que se acabó el acuerdo con Estados Unidos, se aumentaron sustancialmente. El organismo dice que se aumentaron casi en un 60%. Entonces, pues digamos, no se necesita ser demasiado suspicaz para llegar a la conclusión de que si las centrifugadoras se han aumentado en semejante proporción en los últimos años, pues eso no es solamente para producir energía nuclear y hay que tener un ojo bien puesto en lo que está haciendo Irán con el uranio enriquecido que está sacando de estas máquinas. El presidente tiene razón en una cosa y es que el ataque que hace Estados Unidos es un ataque claramente violatorio del derecho internacional. Sí, eso me parece que es evidente. No es un ataque defensivo, digamos, no se estaba llevando a cabo ningún ataque por parte de Irán a Estados Unidos. No hay evidencia, insisto, de que haya armas nucleares desarrollándose en este momento con ese uranio enriquecido, aunque hay suspicacias que es necesario saldar con información un poco más acertada. El único problema que tiene el presidente Petro es que constantemente es inconsistente en la invocación del derecho internacional para sustentar sus posiciones internacionales. Entonces, cuando el derecho internacional marcha paralelo a su posición política, lo usa y cuando no, no. Y eso obviamente genera, digamos, una suerte
diría yo, de falta de credibilidad a la hora de sustentar esas posiciones. Para uno invocar el derecho internacional como base de la posición política de un país, necesita usarlo con algún nivel de coherencia. Sobre esto comenta Víctor Mijares. Pues el gobierno Petro, diga, casi todos los gobiernos de América Latina, sobre todo de izquierda, tienen por supuesto una línea muy clara anti-israelí. Digamos, eso es un mantra a la izquierda latinoamericana. ¿De acuerdo? Es decir, la causa palestina contra Israel y por supuesto todo lo que está en contra de Israel y a favor de la causa palestina, sea directa o indirectamente, termina siendo como el lado bueno de la historia versus el lado malo de la historia que son los sionistas. En ese sentido, Gustavo Petro sigue el guión de la izquierda latinoamericana, eso no nos sorprende. Tiene una tendencia, por supuesto, a cierta grandilocuencia en materia de discurso político y eso lo lleva a involucrarse y a meterse y a opinar a veces sobre temas tan delicados como, por ejemplo, el desarrollo de armas nucleares o el uso de cierto armamento, digamos, en la región. Yo creo que tiene todo el derecho, digamos, de opinar al respecto, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Es decir, cuando alguien es presidente de Colombia, tiene que tomar en cuenta que, aunque es absolutamente normal y necesario diversificar relaciones, mantener buenas relaciones con todo el mundo, es importante saber que Colombia tiene una relación muy estrecha desde el punto de vista de seguridad, de defensa y de inteligencia con los Estados Unidos y también la tenía con Israel. Entonces hay que cuidar mucho esas relaciones, no digo yo para ser un lacayo de los Estados Unidos ni nada por el estilo, pero entender lo que significa estar en el área de influencia de los Estados Unidos, sobre todo con un gobierno tan volátil y tan a veces tan impredecible como es el de Donald Trump. Ya lo vimos con aquellos trinos detrás de la mañana y todo lo que eso implicó. Creo que aquí hace falta mucha cabeza fría y mucha prudencia, sobre todo porque los países latinoamericanos somos países periféricos. Debemos tener mucho cuidado en la forma en la cual, digamos, nos manifestamos internacionalmente. No digo yo para mantener un silencio cómplice con un lado o con el otro, pero siempre tomando en cuenta que antes de opinar hay que evaluar, primero, con muchísimo cuidado, cuál es el interés nacional de Colombia. Profesora Sandra Borda, volviendo un poco a lo que hablamos al principio, y es el hecho de que esta acción de Donald Trump se puede revertir e incluso se habla de destitución y hablamos, no es el primer presidente que lo hace, pero sí queda en el foco pues de esta conversación tan pesada que es empezar a hablar en Estados Unidos de una destitución de Donald Trump. ¿Lo están usando desde diferentes esquinas para atacar a Trump? Sí, por supuesto, porque además, digamos, esta decisión de Trump es una decisión que se aleja mucho de lo que ha sido la doctrina de una parte del Partido Republicano frente al Medio Oriente y la doctrina del Partido Demócrata. Digamos, hay gente, hay senadores del Partido Republicano que están criticando a Trump porque le están diciendo usted llegó al poder prometiendo que íbamos a terminar con el sobreexpansionismo militar estadounidense y mírenlos, aquí estamos metiéndonos en una guerra, además en una guerra en una región del mundo de donde nunca se puede salir bien librado porque son guerras y conflictos tan complicados que no es tan fácil como ir y soltar, digamos, estas bombas búnker y salir y decir, bueno, ya está, misión cumplida. La cosa es mucho más complicada que eso. Hay una parte del Partido Republicano que yo llamaría el Partido Republicano aislacionista a la que esta idea no le gusta. El Partido Demócrata tiene más problemas con la institucionalidad, ¿no? Con el hecho de que el presidente ya básicamente está tomando decisiones de carácter internacional sin seguir, digamos, el paso a paso de la Constitución estadounidense en esa materia y por supuesto esto está generando mucho debate en Estados Unidos, pero yo creo que en este momento la institucionalidad está tan maltratada que el gran reparo que tienen una muy buena parte de los demócratas no es solamente con el hecho de que no haya consultado al Congreso, sino con las consecuencias no esperadas de este tipo de decisión. El que esto incite a la adquisición de armas nucleares, el que esto, por ejemplo, termine envalentonando a la parte más radical y más autoritaria del liderazgo político en Irán.
y consecuentemente a la parte más dura, ¿no? A los halcones iraníes. Entonces, la queja que tiene mucha gente es que es una decisión que se tomó sin haber hecho todo el estudio previo que se tiene que hacer para tomar una decisión de esta naturaleza. De hecho, hay algunos medios de comunicación en Estados Unidos que están diciendo que básicamente el presidente se sentó enfrente de Fox News, vio toda la cantidad de flores que le estaban echando a Netanyahu por los ataques y se sintió celoso y tomó la decisión entonces de utilizar la fuerza. Digamos, aquí las versiones son de múltiple naturaleza. Lo que ha revelado el vicepresidente y el secretario de Defensa es que esa decisión no se tomó con ellos sentados en la mesa. Es decir, hubo seguramente reuniones de consulta y demás, pero la decisión la tomó el presidente solo. Entonces, obviamente esas cosas generan muchísima preocupación porque ya teniendo en cuenta la personalidad de Trump, el que las decisiones que afectan los temas de seguridad nacional se tomen de esta forma, pues está generando obviamente mucha inquietud. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.